Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a incidir en lo que comentábamos sobre Binance y la ley MiCA, porque hay novedades. Binance ha retirado su demanda de ley MiCA en Grecia, así que se han cansado de que el regulador griego no les dé la aprobación cuando ellos consideran que tienen todos los requisitos cumplidos. Eh, Parece que ha habido injerencias políticas por parte del Banco Central Europeo, o eso se insinúa. No en esta noticia, en la otra que vamos a ver luego. Y esta interferencia del Banco Central Europeo pues estaba haciendo que Grecia no le aprobase la ley, ¿no? Porque según Binance cumple con todos los requisitos y el siguiente paso será buscar otro sitio donde presentar la licencia. Lo que pasa que con tan pocos días para finalizar el plazo es probable que no lleguen a tiempo para el día 1. Pero bueno, eh, si se retrasa la aprobación, tampoco eh, o sea, los fondos no van a estar nunca en riesgo, eso ya os lo digo. Y si se retrasa la aprobación, cuando se apruebe, pues tendrá la ley y podrá funcionar normalmente, ¿no? Pero bueno, la situación es esta ahora mismo. La situación es que en Grecia se han retirado porque entendían que Grecia, por alguna razón extraña, porque Binance estaba convencido de que todo lo que habían presentado estaba correcto. De hecho, la ESMA les había confirmado que lo que habían presentado cumplía con toda la ley. Sin embargo, como dependían del organismo de decisión de Grecia y Grecia no respondía, pues al final han considerado que era mejor retirarse. Nos dice, Binance ha retirado su solicitud de licencia paneuropea para operar con criptomonedas ante las autoridades griegas después de que quedara claro que el regulador la rechazaría, según informaron tres personas familiarizadas con el asunto. Durante esta noticia nos dice eso lo que os he comentado, que Binance entendía que cumplía con toda la solicitud, que habían sido esa solicitud revisada por la ESMA, Autoridad Europea de Valores y Mercados, y que tenían entendido que la solicitud estaba bien, con lo cual no les habían dicho, no, es que os falta esto o no cumplís, no, no, o sea, les habían dicho como que estaba todo bien, pero pues parece ser que ha habido, como digo, injerencias por parte del Banco Central Europeo y, y le estaban presionando a Grecia para que no aprobase esa solicitud porque Binance no es bienvenida en Europa para el Banco Central Europeo o para Christine Lagarde o para quien tenga intereses ahí, ¿no? Por lo visto. Nos dice aquí, la disputa de Binance con Mica plantea interrogantes sobre la influencia del Banco Central Europeo. Según los abogados, las normas de Mica no impiden que el Banco Central Europeo se comunique con los reguladores nacionales durante el proceso de solicitud, aunque las decisiones sobre las licencias de criptomonedas siguen siendo competencia de los Estados miembros. La tambaleante solicitud de la licencia de Binance en Grecia, en el marco del Reglamento de Mercados de Criptoactivos en la Unión Europea, ha suscitado dudas sobre si el Banco Central del bloque pudo haber desempeñado un papel informal en el proceso a pesar de no tener autoridad formal sobre las decisiones de concesión de licencias. Aquí pone, nada en el marco de la MiCA impediría que un tercero como el Banco Central Europeo ofreciera su opinión a esa autoridad nacional sobre la solicitud de Binance. Y más abajo nos dice, eh, bueno, por aquí en algún, sí, aquí nos dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, le había indicado al primer ministro griego que Binance no era bienvenida en Europa. ¿Vale? O sea que aquí ha habido un tema político de fondo, claramente. Eh, pues presiones que supongo yo que implicarán también dinero de por medio, porque si no, no es normal, teniendo en cuenta que en la primera noticia nos dice que Binance iba a crear 100 puestos de trabajo bien remunerados y aportar al menos 200 millones de euros a la economía griega. O sea que esto es lo que han dejado de ganar los griegos por sucumbir a las presiones del Banco Central Europeo, con lo cual el Banco Central Europeo les estará sobornando con más que esto.
para que veáis hasta dónde llega las cloacas de la Unión Europea y el Banco Central Europeo. No sabemos qué, pero algo le ha tenido que ofrecer a Grecia para que rechacen esto. La creación de puestos de trabajo y 200 millones de euros a la economía griega, que supongo que serían anuales, porque será de los impuestos que tendrían que pagar por tener allí la licencia o... Vamos, que Grecia ha renunciado a esto y no creo que haya sido por nada. Habrá sido por algo. Así que eso es la cloaca de Europa. ¿Vale? Entonces Binance ahora no da pistas sobre lo que va a hacer, evidentemente, porque si no, volverá Christine Lagarde a meter las narices donde no le llamen, pero seguro que tienen un par de planes. ¿Vale? Solicitarán en algún otro país, no darán pistas de dónde, evidentemente, para que esto pues no vuelva a suceder. Y lo harán en algún país que piensen que no se va a dejar sobornar fácilmente por el Banco Central Europeo. ¿Vale? Lo que pasa que eso, estamos a muy pocos días de que cumpla el plazo, ya deberían tenerlo aprobado hace un mes por lo menos, porque lo presentaron con tiempo más que de sobra, lo presentaron en enero, más que de sobra, cumplen todo, mejor que algunos de los otros exchange que ya se les ha dado la ley MiCA, en algunos casos, porque cuando presentaron la solicitud Binance, las cosas estaban perfectamente cubiertas todas, y sin embargo no se les ha aprobado. ¿Por qué? Pues muy probablemente por esto que estamos diciendo. Lo del Banco Central Europeo evidentemente no está confirmado, pero vamos, aquí hay algo raro seguro. Porque si están dando licencias MiCAs a empresas mucho más dudosas y pequeñas que Binance, y a Binance no se la quieren dar a pesar de cumplir con todo, y hace tiempo, no a última hora como algunos se piensan, Binance está cumpliendo con esto ya desde hace muchos meses, pues hay algo turbio ahí, seguro. Que si no es eso que hemos comentado, muy lejos no andará. ¿Vale? Pero lo que os dije el otro día, los fondos están a salvo, no hay ningún problema. El único problema que puede haber es que a partir de ese día pues no se pueda operar, comprar y vender o hacer nada porque si no estás con la ley no podrás hacerlo, no podrás ofrecer ese servicio, supongo. Pero los fondos están a salvo y, estoy seguro de que Binance hasta el último momento intentarán llegar a tiempo para que se apruebe la ley MiCA y si no lo consiguen a tiempo, pues lo intentarán hacer lo antes posible los días siguientes a la entrada en vigor. No se van a quedar fuera del mercado europeo, no es lo que tienen intención, evidentemente, y cueste lo que cueste y el tiempo que les haga falta, tendrán la licencia MiCA. O sea que, bueno, ya digo, es cuestión de tiempo, no hay que alarmarse, ya digo, porque los fondos están protegidos y lo único que hay que hacer es esperar a ver cómo se termina por resolver este asunto, pero las cosas pintan a que hay algo muy turbio en la Unión Europea con respecto a los exchanges de criptomonedas, a Binance. Ya habéis visto que han conseguido echar fuera también a Tether de Europa. Y eso solo es porque el Banco Central Europeo lo único que quiere es implantar el euro digital para tener a todo el mundo controlado. ¿Vale? Entonces están echando a todos los que les pueden molestar en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no tengan ellos el control del euro digital y haya otras stablecoin por ahí circulando. Y Binance es lo suficientemente grande como para que no les guste al Banco Central Europeo, ¿vale? Pero vamos, que esto es una actitud totalmente rastrera y que nos está hablando más del Banco Central Europeo y de Europa que de Binance. O sea, nos está diciendo claramente quiénes son los turbios en este asunto, ¿no? ¿Vale? Desde mi punto de vista, por lo menos. Bien, antes de entrar con el mercado, otra cosa interesante esta vez de Bitcoin. La actividad de Bitcoin se acerca a máximos históricos gracias al auge de las microtransacciones. Se refiere a número de operaciones en la red, no a cantidad. La cantidad que se ha movido en la red y las comisiones que se han generado han sido mucho mayores en otras épocas, pero número de transacciones sí que hay muchas,
gracias al uso de op return, que es lo que quieren quitar los del BIP 110. Es decir, los del BIP 110 lo que quieren es que Bitcoin se muera. ¿Vale? Quieren que no haya transacciones, porque quieren quitar lo que más está generando transacciones en este momento y que ni siquiera está saturando la red, porque la red está bien y las comisiones que se generan no son muy altas. Fijaros que la comisión es baja, un satoshi por byte, ¿vale? O sea que aquí no hay ninguna saturación, no hay ningún problema porque se metan esas transacciones. Al contrario, es bueno. Si no hubiera esas transacciones estaría muerta la red, ¿vale? Y eso es lo que pretenden los que quieren quitar el op return, es los del BIP 110. Por suerte, parece ser que poca gente les está haciendo caso. Por suerte. Y es probable que dentro de 6 meses sean algo que pasó y de lo que nos tengamos que olvidar ya. ¿Vale? Pues nos dice, voy a leer la noticia, está impulsado, el op return está impulsando un aumento de las transacciones de Bitcoin de bajo valor, lo que lleva a la actividad de la red de Bitcoin cerca de máximos históricos a pesar de la escasa variación de precios. Las microtransacciones inferiores a 0,01 Bitcoin representan ahora aproximadamente el 80% de todas las transacciones diarias de la red. Imaginaros si se instaurase lo del BIP 110, lo que quieren estos fanáticos, el 80% de las transacciones que se hacen en Bitcoin desaparecerían, con lo cual sería ridículo lo que se estaría haciendo en la red. Estarían vacíos los bloques y los mineros no estarían cobrando prácticamente nada de comisiones. Y eso, os recuerdo que es lo que tiene que sostener la red en el futuro, las comisiones. Porque actualmente lo sostiene la recompensa base, pero la recompensa base se va terminando. Cada halving es menos, cada halving es la mitad. Y al final son las comisiones que se generan en los bloques lo que tienen que mantener la red. Y si te cargas de un plumazo el 80% de las transacciones diarias, te estás cargando Bitcoin en el largo plazo. Que eso es lo que pretenden los del BIP 110. ¿Vale? Porque son fanáticos de white paper y quieren que el white paper sea como los 10 mandamientos de la Biblia y que se cumplan a rajatabla, cuando el mercado te está diciendo que se necesita otra cosa, se necesita que haya operaciones, incluso más de las que hay, porque no se están generando las comisiones suficientes. Aquí debería haber más comisiones. ¿Vale? Cuantas más haya, mejor para mantener la red. Bueno, pues vamos a seguir leyendo un poquito lo que nos dice aquí. Hemos dicho que son el 80% de las transacciones diarias. Eh, Nos dice que las transacciones inferiores a 0,01 representaron alrededor del 44% de todas las transacciones diarias de Bitcoin en 2023, pero su proporción casi se ha duplicado desde entonces, impulsada en gran medida por ordinals, runas y otros protocolos de inscripción de datos. Así que eso es lo que está salvando a la red realmente, ¿vale? De que no esté vacía, de que no estemos viendo aquí bloques vacíos, esto vacío, ninguna operación pendiente, que eso sería un solar, o sea, sería lo peor que le puede pasar a Bitcoin. El peor escenario que le puede pasar a Bitcoin es que no haya transacciones pendientes de validar, que no haya competencia por entrar en el bloque, ¿vale? Eso es lo peor que le podría pasar. Y hay algunos que parece que no lo terminan de entender, ¿no? Pero bueno, por suerte, la gran mayoría del mercado entiende que es necesario estas operaciones y que Bitcoin tiene que seguir como está actualmente, por suerte. ¿Vale? Nos dice, estos protocolos generan grandes volúmenes de transacciones de valor insignificante, lo que explica directamente el aumento repentino de transacciones de bajo valor, ¿vale? Que siguen siendo comisiones y sigue siendo utilización de la red. Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado. Bitcoin está rebotando, como veis, 63.704. Ya dijimos que sería muy importante cerrar por encima de 63.500 esta vela semanal, porque si no las cosas podrían empeorar rápidamente. Pero de momento nos estamos manteniendo a este precio de hoy. Solo queda mañana para cerrar la vela, por encima de los cuerpos de las dos velas anteriores, que es esa zona de 63.500. Así que de momento
bien, vamos salvando la semana malamente porque es vela negativa, pero bueno, la vamos salvando. Así que todavía hay posibilidades de que antes del 3 de agosto, de la semana del 3 de agosto o del 10, porque depende cómo te muevas aquí un poquito, es del 3 o el 10, antes de esa semana intentemos romper la línea bajista para por lo menos tener un rebote decente en los próximos meses. Por lo menos. Todavía estamos a tiempo. Ya no quedan muchas semanas para llegar ahí, pero bueno, todavía estamos a tiempo si no deterioramos más el gráfico aquí en esta zona del corto plazo. Por lo demás, la relación que tenemos últimamente entre bolsa y Bitcoin no me hace ser optimista, evidentemente, porque nos estamos comportando mucho peor. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento, por lo que sea, yo que sé, el tema de Binance quizás esté pesando algo, no lo sé, cualquier cosa, a ver si hay alguna cosa que los inversores estén tomando en negativo que nosotros no somos capaces de ver. O sea, igual la gente se está tomando muy en negativo que Binance no tenga licencia en Europa, no lo sé. A ver si hay alguna noticia que nos saque de este punto. No solo que nos saque de este punto, sino que nos haga comportarnos mejor que la bolsa para que podamos ver algo de luz, porque ahora mismo no hay. Ahora mismo estamos viendo el comportamiento de la bolsa en máximos y Bitcoin, fijaros dónde está, casi un -50 desde los máximos. Y hay gente que me habla encima de que no, es que el problema de Bitcoin es el ciclo de la liquidez. ¿Pero qué carajos me estáis diciendo? Pero si la bolsa está en máximos, si no hubiese liquidez, si el mercado está inundado de liquidez, por eso está la bolsa en máximos, no hace más que subir aunque tengamos una guerra. O sea, esa no es la excusa. Liquidez hay. O sea, Bitcoin tendría que estar en máximos, porque la liquidez está desbordando el mercado. Hay una burbuja tremenda ahora mismo en la bolsa. Y es porque hay una liquidez enorme. Solo que esa liquidez no está en Bitcoin. O sea, históricamente, cuando ha habido liquidez, sí ha entrado a Bitcoin, pero es que justo lo que está pasando ahora no había pasado nunca. Con tanta liquidez, Bitcoin no había estado tan mal nunca. Y la gente sigue sin entenderlo. Se piensan que es una cosa que me estoy inventando o algo. No lo sé, no entiendo. No entiendo a la gente cómo, no sé, como que pretenden hacer como las avestruces, meter la cabeza debajo de un agujero para no ver lo que pasa, para no ver el león que le tienes ahí a 200 metros. O sea, hay que ver las cosas. Las cosas están así. Tenemos una liquidez enorme en el mercado y Bitcoin con un -50% desde sus máximos. Y las bolsas en máximos. Esa es la realidad. No me puedo creer que gente me diga, no, cuando haya liquidez, cuando bajen los tipos de interés, ya subirá Bitcoin. Pero si hay liquidez a mansalva, si no hace falta que bajen los tipos de interés, si ya la hay. El caso es que no entra aquí. No entra. No es que no haya. No es que se necesite que haya más. Es que ya hay. Es que si bajan los tipos de interés, lo que va a pasar es que va a seguir subiendo la bolsa, que es donde está yendo toda la liquidez. Ese es el asunto. O sea, si ahora mismo hay liquidez de sobra, si la gente quisiese comprar Bitcoin, estaría subiendo. Porque hay dinero para comprar. Los grandes inversores tienen un montón de dinero ahora mismo. Pero lo están utilizando para comprar inteligencia artificial, no Bitcoin. Que está en burbuja también la inteligencia artificial y que se la pegarán. Porque muchos pequeños inversores están también ahí. Están siguiendo los precios y se la pegarán. Porque evidentemente pasará como con todos los mercados, como cuando pasó con Internet, que sube todo al principio, cualquier cosa que diga, ah, tengo inteligencia artificial, aunque sea nada. Aunque sea que en la oficina el de administración está utilizando ChatGPT y ya dicen que tienen inteligencia artificial y sube en bolsa. Que es lo que pasaba con Internet. Cualquiera decía, no, tengo Internet, tengo una página web. Y subía ya como la espuma en el año 2000. Pasará que 4 o 5 liderarán y serán los que, después de que haya una limpieza grande en el mercado, serán los que triunfen en el largo plazo. Pero habrá como un 90% de los proyectos que dicen estar relacionados con inteligencia artificial, que estarán relacionados de rebote
pues esos fracasarán. Entonces hay una burbuja ahora tremenda que está siguiendo todos los pequeños inversores y la atención está ahí, no está en Bitcoin. Y la atención va a ser difícil de recuperar en el corto plazo. Ese es el análisis que estoy haciendo. No estoy diciendo que Bitcoin haya perdido ninguno de sus fundamentales, ni nada por el estilo. Igual que el oro tampoco perdió ninguno de sus fundamentales durante los 15 años que estuvo sin hacer nada. Pero el mercado funciona de una manera. El mercado funciona con modas, atención, eh, no sé. Y ahora mismo Bitcoin está en la fase en que nadie está poniendo atención a lo que hace Bitcoin. Que en el largo plazo subirá, sí, pero no todos tenemos el mismo horizonte temporal. Ahí seguramente habrá que hacer distinciones entre los que tienen más horizonte temporal y los que tienen menos horizonte temporal. Pero la realidad es la que es. Y la realidad nos dice, nos está diciendo claramente que ahora mismo el interés está en otro sitio. Por lo tanto, pues dependiendo del horizonte temporal que tenga cada uno, hay que tomar otras decisiones que no cuando la atención estaba centrada en este mercado. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver, ya digo, tenemos todavía hasta la vela del 3 de agosto para ver si somos capaces de salir de este atolladero. Pero incluso aunque salgamos de este atolladero y rompamos esa línea bajista, el límite para las subidas está por la zona de los 80.000. Más de ahí será difícil porque en algún momento la bolsa va a corregir. Y, y tendríamos que demostrar mucho, mucho para, para desmarcarnos de la bolsa. No lo creo. O sea, cuando la bolsa corrija, Bitcoin también creo que corregirá. Por lo tanto, será muy complicado superar niveles de 82.000 en el corto plazo y en el medio plazo. ¿Vale? Pero bueno, lo iremos viendo. Si en algún momento vemos que la atención vuelve o lo que sea, pues evidentemente lo volveremos a decir. Pero de momento la situación es la que es. En gráfico diario, que no estábamos viendo nada más que el semanal, pues bueno, parece que vamos a ir otra vez a por la línea verde, que es importante también que la superemos para por lo menos evitar males mayores en el corto plazo. Y en horario, pues parece que también estamos remontando un poquito, pero bueno, le está costando mucho, como veis ahí. Ya digo, importante el cierre de la vela semanal en este caso. Repaso general de las altcoins. Tenemos a AVE subiendo un 1,5%, que aguanta bastante bien el rebote que ha tenido. Cardano sigue muerta en la zona de mínimos 0,39% arriba de todas formas. BGB 0,29% abajo, cerca de la zona de soporte. BNB 0,87% arriba. Ya veis que no está muy castigado, o sea que la gente sigue confiando. Solo que las cosas pues se han torcido de tal manera que seguramente pues estaremos al borde del plazo o incluso después del plazo, ¿no? Ethereum subiendo tiene mejor aspecto últimamente, así que eso también puede ser una señal de que el mercado puede empezar a rebotar algo, porque evidentemente por sí sola no va a subir, entonces si tiene buen aspecto es muy probable que sea porque Bitcoin va a subir y la gente que está entrando aquí pues apuesta por eso. Solana 2,31% de subida, también aspecto técnico mejor, también últimamente, mejorando la situación. Tron baja un 0,20%, está en el límite de deshacer esta figura de hombro cabeza hombro. Si sube más ya lo deshace, si no sube más y se empieza a girar hacia abajo, pues esto podría ser un hombro cabeza hombro, pero más arriba de este punto ya no puede ir porque más o menos la inclinación de la línea clavicular es parecida que la inclinación entre los hombros, con lo cual más arriba ya se rompe esa figura, pero si empieza a bajar todavía podría ser esa figura, así que cuidado. XRP un 1,23% arriba, pero ya veis que está en los mínimos y tiene peor aspecto técnico que Solana, que Ethereum o que Aave, por ejemplo. Y ZK bajando un 1,10%, que desde mi punto de vista no entiendo muy bien que esté ahí, pero bueno, pues de momento ahí está. No hay mucho más que decir. Y Bitcoin lo dejamos ahí en 63.000.
700. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!